De regreso en 24 horas, mediodía, y como lo anunciamos ayer, el Estado decidió paralizar las actividades de carga y descarga de hidrocarburos de Repsol en el mar peruano. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que trae esto en los grifos de la mencionada empresa? Y también muchos están preguntando si habrá desabastecimiento. Nos vamos a comunicar en vivo con Felipe Cantuarias, él es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para que nos aclare este y otros temas. Señor Cantuarias, muchas gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Empecemos por contarle a nuestros televidentes qué significa que el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, haya decidido suspender las actividades de Repsol en el mar peruano. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ayer la OEFA, que es el organismo responsable de la fiscalización ambiental, es la que ha emitido una resolución por medio del cual exige que Repsol actualice su plan de contingencia y mientras realiza dicha actualización, ha suspendido las operaciones de carga marítima de Repsol en la refinería de La Pampilla. Esto, sin embargo, sin duda tiene consecuencias muy importantes. Recordemos que Pampilla tiene el 40% del mercado de combustibles en el Perú. Pampilla hace toda su logística de abastecimiento por medio marítimo. En consecuencia, el que no funcione, el que no esté autorizado a poder utilizar su muelle de carga, le impide poder almacenar crudo, que es fundamental para la producción de combustibles, al igual que también de otras gasolinas que importan. Esto tiene sin duda un impacto en el mercado. Repsol no solamente le vende a Petroperú, sino también a otros comercializadores, otros mayoristas en el mercado. Dicho esto, Paco, sin embargo, debo mencionar que ayer hemos conversado con diversas autoridades del gobierno y han expresado su preocupación por esta medida. Más allá de que Repsol tiene todavía inventario para unos 15 o 20 días y que también Petroperú podría complementar el mercado, por esta razón sí quiero llamar a la calma a todos los consumidores. O sea, tenemos suficiente inventario y combustible almacenado para poder abastecer a los grifos con total normalidad por las próximas semanas. Ahora, precisamente, señor Cantuarias, en esa línea hay que explicarle al público que de acuerdo a ley tiene que haber una suerte de almacenamiento de 15 días, precisamente para evitar el desabastecimiento. Pero según su propia perspectiva, ¿va a pasar más de 15 días hasta que Repsol finalmente pueda resolver esto que el Ministerio del Ambiente, a través de la OEFA, le está solicitando resolver? Ese es el punto central, Paco. Tú has dado, me parece, en el elemento central que se tiene que discutir, y es porque existiendo inventario por los 15 o 20 días siguientes, por un tema de seguridad energética necesitamos un abastecimiento continuo, y en consecuencia una medida de esta naturaleza, si no se suspende, sí podría afectar el almacenamiento y el abastecimiento. Ahora, mencionaba, Paco, que ayer hemos tenido la oportunidad de conversar con diversas autoridades del gobierno central, principalmente el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía, y les han expresado su preocupación. Expresado la preocupación, Paco, por dos razones. Uno, porque esta medida de suspensión ha sido dictada por OEFA, que no es el órgano competente. Recordemos que es DICAPI el órgano competente para aprobar los planes de contingencia, y no es la OEFA, razón por la cual Repsol ayer ya presentó un recurso de reconsideración para que esa medida quede sin efecto. Y en segundo lugar, porque el ministro de Energía y Minas, ciertamente como responsable del sector, ha manifestado su preocupación, dado que esto podría tener efectos negativos en los consumidores. Lo último que queremos en este momento de tanta incertidumbre política es agregar más incertidumbre sobre la base de que los consumidores tengan el temor de que no haya suficiente combustible. Claro, ahora, una pregunta final, señor Cantuarias, finalmente. ¿Cuánto podrían subir los combustibles ante la eventualidad de que pasen estos 15 o 20 días de almacenamiento que todavía tenemos y se empiece a producir un desabastecimiento de combustible, teniendo en cuenta que la Pampilla representa el 40% del mercado peruano? Sí, esperemos, Paco, en primer lugar, que este tema se resuelva de inmediato. Nosotros estamos esperando una decisión el día de hoy de la OEFA en el sentido de dejar sin efecto esta medida y que, de tal forma que Repsol pueda reanudar sus operaciones de carga marítima en la refinería de Pampilla para que no exista el riesgo de un eventual desabastecimiento. Lo que tú has señalado, Paco, es una preocupación importante. Si se agotan las reservas, ciertamente puede producirse un problema de abastecimiento que podría encarecer el costo de los combustibles. Por una razón sencilla, más allá que Petroperú pudiera suplir en cierta medida el menor abastecimiento de Repsol, hay un problema logístico. De hecho, Repsol tiene todo su almacenamiento, principalmente en La Pampilla, y recordemos que
Petroperú principalmente tiene su almacenamiento en Talara. En consecuencia, habría un costo logístico adicional de traer todo el combustible, las gasolinas, desde Talara a Lima. Y por otro lado, recordemos que Repsol es una producción nacional. Repsol importa el crudo, pero produce gasolinas localmente. Así es. Si es que no puede operar, si no puede abastecerse de crudo en la refinería de La Pampilla, vamos a tener que importar totalmente nuestros combustibles. Esto, sin duda, sería muy negativo para nuestro país, negativo para los consumidores, podría tener un efecto en términos de abastecimiento, de acaparamiento, de incremento de precios. Entonces, simplemente termino con esto, agradeciéndote la oportunidad, Paco, invocando a las autoridades de que el día de hoy resuelvan el recurso de Repsol, el recurso de reconsideración, y suspendan esta medida que está dictada por un órgano que no es competente, y permitan que Repsol reanude sus actividades marítimas de tal manera que todos los consumidores en el Perú puedan estar tranquilos, que no habrá un problema de abastecimiento ni menos de incremento de precio de la gasolina. Ahora, volcándome exactamente sobre el documento, lo que le pide exactamente el gobierno peruano a Repsol es que garantice, y así lo estoy leyendo, que no vayan a haber más incidentes como el que ocurrió el pasado 15 de enero. Pero, a ver, que eso es un poco complicado, que una empresa pueda garantizar algo que es una eventualidad. Evidentemente tiene que tener un plan de contingencia que no ha funcionado adecuadamente en este caso y que ha causado este desastre terrible que todos condenamos, pero el documento, con esta frase que le acabo de leer, no es del todo contundente sobre cuáles son los elementos que tiene que corregir Repsol para poder reanudar sus operaciones. De hecho, ya Repsol está trabajando en el plan de contingencia. Ayer hablé con su presidente, han traído un experto internacional en el tema y están haciendo la adecuación de su plan de contingencia para establecer planes con estándares de nivel mundial, de tal manera dar todas las garantías. Ahora, Paco, más allá de esa frase que aparece en ese documento, nosotros tenemos una ley que establece los estándares y lo que tiene que hacer Repsol es cumplir con esos estándares. Se está trabajando en eso, no hay ninguna razón para que OEFA impida las operaciones de carga marítima, porque esto lo que tendría más bien es un efecto negativo en los consumidores. No es comprensible. Creo que todos estamos de acuerdo que hay que aplicar sanciones duras por este derrame, esta crisis ambiental que se ha generado, pero tienen que ser pues sanciones económicas. No pueden ser sanciones de restricción del abastecimiento que terminan afectando más bien a los consumidores finales, a los taxistas, al transporte público, a todas aquellas personas que requieren abastecimiento de combustible, de diésel, a todas las empresas mineras, a todas las empresas industriales que son abastecidas por Repsol. Entonces, vuelvo a repetir, esperemos que esta medida sea corregida el día de hoy, se deje sin efecto el impedimento de Repsol de que pueda hacer la carga marítima y que podamos reanudar las operaciones de Repsol para no tener que llegar a la situación que tú dices, Paco, que podría llevarnos a un desabastecimiento e incremento del precio de los combustibles, que ya ayer vimos el tema de la inflación del mes de diciembre, y uno de los elementos más importantes ha sido el incremento del precio de los combustibles. Así es. Señor Catuarias, le agradezco mucho. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía y que nos haya dado su opinión con respecto a esta medida, y lo invitamos en una próxima oportunidad para estar con nosotros, y tenemos nosotros que continuar.